Están compañeros, en este momento nos acompaña Marcela Arellano, quien es presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. En estos momentos estamos con Marcela para poder platicar acerca del caso Furukawa, que es un caso de esclavitud moderna y que en estos momentos pues se está llevando a cabo dentro de un juicio hacia los miembros de esta empresa. ¿Cómo está, Marcela? Mucho gusto. Cuéntenos un poquito, antes de empezar con el tema legal de este caso, quisiéramos saber o tener un contexto de qué se trata, por qué hablamos de una esclavitud moderna dentro de esta empresa Furukawa, que es una empresa bacalera japonesa, para que la ciudadanía sepa un poquito de qué se trata este caso. Efectivamente, Furukawa se encuentra ubicado en el sector de la producción de abacá, ¿no? Abacá es una fibra textil que sirve precisamente para la elaboración de textiles de múltiples vestuarios, manteles de mesa, etcétera. El abacá entonces, es una fibra que es exportada al Oriente, es exportada también a Europa. Nosotros denunciamos ya hace algún tiempo que en agroindustria existe superexplotación laboral. En el 2010, la relatora de Naciones Unidas identifica que en el Ecuador, sobre todo en el sector de la agroindustria, existe esclavitud laboral moderna, existe trabajo forzoso y existe también trabajo infantil. En el 2018, los compañeros de la empresa Furukawa, 123 personas, denuncian superexplotación laboral. Finalmente, la sentencia da cuenta que estos 123 compañeros están expuestos a condiciones de esclavitud laboral moderna, es decir, que no son considerados trabajadores, por lo tanto no se les paga salarios dignos, no están afiliados a la seguridad social, no tienen seguridad y salud en el trabajo, no tienen ningún derecho que se da en el mundo del trabajo. Y obviamente estos trabajadores están denunciando a la empresa, pero también al Estado ecuatoriano. Por eso es el Estado ecuatoriano el que debe garantizar el acceso a derechos, tanto derechos laborales, derechos humanos fundamentales, como a los derechos de libertad sindical. Es el Ministerio de Trabajo el que debía haber hecho, a través de las inspecciones, identificado estas condiciones de superexplotación laboral. Estos 23 compañeros ya obtuvieron su sentencia y están precisamente demandando reparación integral y también demandando al Estado ecuatoriano. En este momento se encuentra desarrollándose una segunda denuncia, un segundo grupo de compañeros de la misma empresa Furukawa que también esclavitud laboral moderna. Esto está siendo tratado en una corte de Santo Domingo, se traslada, se alarga, se dilata el proceso hasta el mes de noviembre, cosa que nos preocupa, porque la dilatación implica que la empresa que en este momento está cerrando sus puertas, está despidiendo a trabajadores, se quede en la impunidad. Entonces nosotros demandamos acciones inmediatas del Ministerio de Trabajo. Hace aproximadamente un mes y medio solicitamos al Ministerio de Trabajo una inspección focalizada, precisamente demandando que se respeten los derechos laborales. Los trabajadores que están siendo despedidos, apenas se les reconoce su vinculación laboral desde el 2018, pero no se reconoce la vinculación laboral desde hace 20, 30 años atrás que estaban trabajando en la empresa Furukawa. Son personas bastante mayores que trabajaron en Furukawa desde los 12 años, o sea, también vivieron trabajo infantil. Y ustedes como organización sindical presentaron un amicus curiae, ¿no?, en la Corte Constitucional con esta petición para que se realicen estas inspecciones. Nosotros presentamos un amicus curiae planteando que es necesario que el Estado ecuatoriano asuma su responsabilidad. O sea, consideramos que el Ministerio de Trabajo, que el Gobierno Nacional, que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de asegurar, de garantizar que los trabajadores en el Ecuador tengan derechos laborales y se cumplan con los estándares laborales, tanto la normativa internacional del trabajo como con la normativa nacional del trabajo. No es una responsabilidad exclusiva de la empresa. La empresa efectivamente actuó de esta manera, ¿no es cierto?, dolosa, incumpliendo y violando los mínimos estándares laborales porque no hay institucionalidad que garantice derechos. Entonces, es también el Estado responsable de esta situación de violencia laboral
laboral extrema. Y el amicus curiae va en ese sentido. Lo presentamos hace unas 2 semanas. Y Presidenta, ¿cómo es posible, por ejemplo, desde el Estado que exista esta vulneración de derechos de este tipo de esclavitud moderna que ha durado o ha perdurado durante más de 6 décadas? ¿Cuál es ahí la problemática principal? Lamentablemente el Estado ecuatoriano es un Estado débil, es un Estado que no ha garantizado derechos, que tiene una institucionalidad que no facilita la defensa de los derechos de los trabajadores. Particularmente desde los años 90 ha habido un ataque sistemático a la institucionalidad para debilitarla y para evitar que se garanticen derechos laborales. El Ministerio de Trabajo efectivamente debería ser un ministerio que proteja a las y los trabajadores, que proteja la libertad sindical y que obligue a las empresas a que cumplan sus obligaciones. Desde los años 90 tenemos ministros del trabajo que han estado vinculados con el sector productivo. Por lo tanto, defienden los intereses del sector productivo, defienden los intereses de las empresas, de las unidades productivas. Y obviamente los sectores productivos que más han llegado en este último año están vinculados al sector agroindustrial, al sector bananero. Recordemos que tuvimos incluso un ministro que era hijo de uno de los grandes bananeros, ¿no? Este ministro incluyó contratos precarios de trabajo en el sector agroindustrial, que flexibilizó la jornada de trabajo y flexibilizó la forma de pago a los trabajadores, ¿no? Esto implica que los ministros no están actuando de acuerdo a la norma laboral y a la necesidad del Estado y a la necesidad del pueblo ecuatoriano de que el Estado sea garante de derechos, ¿no? Esa es una dificultad que tenemos. Y también existe, digamos, un problema aquí que es ante esta situación, digamos, que ya se ha dado en la parte legal por parte de los accionistas, de los demandantes. La empresa Furukawa lo que ha hecho es empezar ya a liquidar a algunos trabajadores. Dentro de ellos me parece que es más o menos la cantidad de 300 trabajadores, ya ha empezado a liquidarles. Sin embargo, ellos reclaman que estas liquidaciones no corresponden a sus años de trabajo aquí. Efectivamente, las liquidaciones apenas reconocen la vinculación laboral desde el 2018. Es decir, que se omite la vinculación laboral de los años anteriores. Si ingresaron a los 12 años de trabajo y ahora tienen 40 años, tienen más de 30 años de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, es indispensable que el Ministerio de Trabajo en este momento actúe. Nosotros demandamos que la ministra haga su trabajo y envíe a los inspectores a hacer inspecciones laborales, ¿no? Y recordamos, la sentencia dice claramente, reconoce los años de trabajo de estos trabajadores que van más de los años que están siendo reconocidos del 2018. Y también existe digamos, una demanda por parte de los trabajadores en cuanto a las acciones que está realizando Furukawa ante esta situación de juicio. Por ejemplo, una de ellas es el hecho de que están traspasando sus propiedades a accionistas que forman parte de esta empresa y que tienen otras empresas relacionadas con este tema de la bacalera. Entonces, según los trabajadores, esto también es una vulneración porque existe una petición por parte de la Corte de que no se realice ningún movimiento, ya sea de traspaso de propiedades o toda esta situación, ya que se encuentra dentro de un juicio. Claro, precisamente la bacalera tiene que responder, tiene que reparar integralmente a sus trabajadores, ¿no? Recordemos que es la prioridad la reparación de los derechos de los trabajadores y por lo tanto no puede traspasar. Pero Furukawa ha intentado limpiar su nombre. Sí, ha intentado cambiar de nombre incluso, limpiar su nombre también. Y esto es parte de los movimientos de tratar de evadir las responsabilidades que la sentencia le obliga a cumplir. Y ya para finalizar, nos gustaría saber si es que existe tal vez una falta también de políticas públicas dentro de varias empresas productivas. Por ejemplo, este es un caso que se ha hecho público, un caso de esclavitud moderna. Tal vez existen otros casos que no se han dado a conocer, tal vez por este mismo hecho de una falta de políticas públicas. ¿Qué se podría hacer desde parte del gobierno? Nosotros tenemos la preocupación de que este modelo de producción, de que este modelo de trabajo de superexplotación laboral y de esclavitud laboral sea una
una generalidad en la agroindustria y en el sector minero, que son los sectores más complicados, en el sector minero, sector de la pesca y sector de la agroindustria, que son sectores que en este momento están creciendo fuertemente en el Ecuador, precisamente por los tratados de libre comercio con China, con Europa y ahora que se está negociando con Canadá y con Estados Unidos. Este sector posiblemente va a crecer inmensamente, pero si es que no crece ordenadamente y respetando los derechos laborales, respetando la norma, vamos a tener un serio impacto en el Ecuador. Entonces nosotros demandamos, uno, fortalecimiento de las inspecciones laborales. Es necesario, no solamente lo decimos nosotros, en el Ecuador no existe inspección laboral. Esto dice el informe de la OIT que salió hace unos meses. Una investigación identifica que la inspección laboral en el Ecuador está prácticamente destruida. Cuando nosotros solicitamos inspecciones laborales, los resultados de la inspección laboral no es conocido por los trabajadores. Deberíamos ser parte, deberíamos ser veedores de la inspección laboral y obviamente deberíamos tener los informes inmediatamente. Pero como la inspección está vinculada al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, las autoridades del ministerio responden a los gobiernos de turno, obviamente la inspección no funciona. Entonces, un requerimiento, y este es un requerimiento de la Unión Europea. La Unión Europea y el TLC con la Unión Europea, el acuerdo multipartes, plantea que es indispensable que haya inspección laboral e inspección medioambiental. Esto entonces es una obligación del Estado en el marco de los tratados de libre comercio con los distintos países que se están negociando y que se han negociado. Pero además es una necesidad imperiosa para garantizar respeto a los derechos y cumplimiento de la norma. Eso como primer término. Como segundo término, es indispensable que se respete a la sindicalización y a la libertad sindical. Si no hay inspección laboral y además hay un ataque a la organización sindical, que es lo que está ocurriendo en este momento, no hay quien proteja a los trabajadores. El otro mecanismo para proteger a los trabajadores es la organización. En este momento necesitamos 30 trabajadores para conformar un sindicato en una empresa y esos 30 trabajadores, si es que el Ministerio de Trabajo no lo registra inmediatamente, son inmediatamente perseguidos. El caso de China 19, ¿no es cierto? Nosotros logramos constituir con los trabajadores mineros en China 19 un sindicato. El Ministerio de Trabajo no lo registró oportunamente y esa falta de registro repercutió en la persecución, en la criminalización, en el despido y en la ubicación en listas antisindicales. Los trabajadores que estuvieron en ese sindicato fueron terriblemente perseguidos. Y eso también es responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Entonces demandamos respeto a la libertad sindical. La CEOLS tiene incorporada un proyecto de ley de sindicalización y contratación colectiva por rama de trabajo en la Asamblea. Por lo tanto, demandamos a la Asamblea Nacional que aborde esto con seriedad, porque el otro mecanismo y el único mecanismo que tenemos en este momento en el Ecuador para proteger los derechos laborales es la organización sindical. Demandamos que eso sea prontamente tratado y que se recoja las observaciones de la OIT. Pero le recuerdo, la Organización Internacional del Trabajo en este año volvió a ubicar al Ecuador como uno de los peores países y el Ministerio de Trabajo ahora no asistió a rendir cuentas a la Organización Internacional del Trabajo. Esa es realmente una práctica antilaboral y antisindical que vienen teniendo los diversos gobiernos de turno y este también. Perfecto, muchísimas gracias, Marcela. Así es, compañeros, en este momento, como escuchamos a Marcela Arellano, quien es presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres y quien nos acaba de dar detalles acerca del caso Furukawa, un caso de esclavitud moderna que lleva ya más de 6 décadas tratando de que se haga justicia ante la empresa Furukawa, que es una empresa japonesa abacalera. Y tal cual como lo señaló, esto es un llamado también de atención al gobierno para que se realicen las inspecciones necesarias en todo tipo de empresas, especialmente en las empresas productivas. Y hay que recordar que el caso Furukawa será retomado ante la audiencia de juicio en noviembre de este año. Con esta información estaremos atentos para traerles más novedades. Corape informa.